lo requieran. Y daríamos inicio a la mesa, al eje de activismos y prácticas territoriales desde el arte. Por el momento falta un compañero, si es que no está presente con otro nombre, nos falta Hamlet Santiago. Si estás, por favor, escribilo en el chat porque no te logro reconocer con los nombres del resto de personas. Y si no, bueno, somos cinco, los seis, porque un trabajo es con dos personas. Y podemos comenzar con dar inicio a esta mesa con la primera presentación. Esto para aclarar, pensando que son y 20, cada presentación tiene un tiempo de 15 minutos aproximadamente. Puede pasarse unos minutitos, pero sería bueno 15, pensando que estamos comenzando más tarde, para que tengamos un tiempo mayor después para dialogar y para abrir a preguntas, si acuerdan. Puede ser entre 15 o 20, pero por ahí si logramos en 15, 17, como para ampliar ese espacio de conversación mejor. Y comenzaría esta ronda de presentaciones Malvika Nair. Bueno, un gusto. Gracias. Hola, buenos días. Voy a compartir mi pantalla. Dale, genial. ¿Se puede ver la pantalla bien? Sí, se ve perfecto. Ok. Ah, bueno, ah, entonces, de nuevo, hola. Me llamo Malvika y soy una doctoranda de Jawaharlal Nehru University en Nueva Delhi. Y mi ponencia hoy está titulada Soy fuerza, fulgor y vida, cuestiones de identidad y resistencia en la poesía de Aleida Violeta Vázquez, quien es una poeta y activista afromexicana. Bueno, ah, hablar un poco sobre la poeta. Ella ha nacido en Coajinicuilapa, en la Costa Chica de Guerrero, en el sur de México. Y en sus poemas se puede ver que hay una reflexión tanto de su experiencia vital como de sus experiencias de siendo una mujer negra en un país como México, que ha obstaculizado el reconocimiento del pueblo afro, ¿no? En el país. Y muy a menudo se ve temas como la identidad afromexicana, orgullo y esencia afromexicana. Y en sus poemas se ve que ella resalta la historia de la esclavitud y con la finalidad de empoderar la mujer afromexicana especialmente y también al pueblo afromexicano. En este estudio yo he elegido algunos poemas y yo voy a hablar de y analizar estos poemas y son ¿Qué me falta color? Ella no lo sabe y Negrura de antaño junto con No me avergüenza, perdón, ser negra. Primero, yo creo que es importante contextualizar este estudio y es importante entender la presencia afro en el continente y particularmente en México, ¿no? Ah, eh, eh, Todo se puede trazar en el proceso de la colonización del continente. Los esclavos africanos fueron traídos por los colonizadores desde países como Senegal, Gambia, Sierra Leona y Guinea-Bissau para hacer trabajo, tanto trabajo duro y también trabajo especializado en las colonias y hoy sus descendientes de las personas esclavizadas forman una parte importante y constitutiva de la sociedad latinoamericana. Y hay una presencia importante en los países como Brasil, Colombia y Perú. En México, especialmente, viven en las regiones de la costa chica de México, ¿no? Es la costa del Pacífico en los estados de Guerrero y Oaxaca. Bueno, y
hablar del racismo sistémico también es importante en esta ocasión. En los países latinoamericanos que recibieron muchas personas esclavizadas, sí que había una ola de la abolición de esclavitud, con los últimos países siendo Brasil y Cuba, que hicieron este proceso de la abolición. Pero es importante entender que la abolición de la esclavitud no significó la abolición de las jerarquías raciales, ¿no? Y las desigualdades raciales y sociales que siguen hasta hoy día. En el caso de México, por ejemplo, la esclavitud fue abolida formalmente en el año 1810 durante el movimiento de la independencia. Las ideologías dominantes como mestizaje y el multiculturalismo también no han podido abordar adecuadamente las cuestiones de justicia racial, ¿no? Por ejemplo, en México, su identifica que uno de los pilares claves de la ideología ampliamente defendida del mestizaje es non-blackness, que significa una minimización, sino una borradura de los negros de la imaginación nacional. Por ende, la principal lucha de los afromexicanos ha sido para visibilizarse y ser reconocidos como miembros constitutivos de la nación. En este contexto, es importante resaltar los movimientos sociopolíticos que han sido lanzados por los afromexicanos para poner fin a la invisibilización social y en la búsqueda de una vida digna, ¿no? Ah, Ahora bien, si hablamos del retrato de la identidad afromexicana en la obra de Aleida Violeta Vázquez, se halla una reclamación de los distintos aspectos que juntos forman lo que se puede identificar como lo afromexicano, ¿no? Es decir, la llegada de las primeras personas esclavizadas de África, la historia de la esclavitud, y incluyendo el racismo sistémico que está prevalente incluso hoy día. Se puede contextualizar esta preocupación para afirmarse como afromexicano o afromexicana en la supuesta otredad que ha sido asignado a ellos en la imaginación popular nacional. Y también en su obra se puede encontrar una evocación de la resiliencia que ha sido exhibido por el pueblo afromexicano frente a las circunstancias tan adversos que han tenido que enfrentar y hasta hoy siguen enfrentando. Si vemos algunos versos importantes de su obra, por ejemplo, en la primera cita, hoy sus cadenas son de miedo. Estos versos son de su poema Ella no lo sabe, y los versos son así, ¿no? Hoy sus cadenas son de miedo, de angustias, de muchas violencias, de heridas que se guardaron en el alma de sus ancestras y se desplegaron sigilosamente en la suya. Aquí se puede ver que la imagen de cadenas hace referencia a las manos y pies atados de los esclavos, y así como a los obstáculos, según la poeta, que dificultan que la protagonista se dé cuenta de su fuerza innata y la resiliencia que tiene a raíz de su ancestralidad afro. El poema muestra que para la poeta la lucha abolicionista lanzada por los esclavos coincide con la lucha contemporánea para libertad y dignidad, tal como indicado por los versos aquí. Eleva su espíritu, levanta su voz y pisa con fuerza. Este mundo conoce su esencia. Asimismo, para Vázquez, la ancestralidad afromexicana cuenta con una herencia de guerreros que anima
el pueblo afromexicano para reafirmar su lucha para reconocimiento social. En su poema Negrura de antaño se halla otra vez la referencia a la historia difícil que ha transcurrido el pueblo afromexicano en los versos de cantos antiguos y mundos viejos, de mi madre fuerte, de mi abuela sabia, de todos aquellos valientes ancestros, haciendo una mención especial de las mujeres de la comunidad. Así, Vázquez también crea una asociación entre la resiliencia de la comunidad afro y en las expresiones culturales, aquí con los versos negrura que baile y sonríe y que se viste de fiesta a pesar del castigo. Y el poema No me avergüenza ser negra cierra con un elogio final. Así, negritud resiliente, tú nunca mueres, porque vives en mi piel, porque corres por mis venas, porque sigues aquí, pujante y despierta. De este modo, la poeta pone en primer plano la resiliencia del pueblo afromexicano para indicar que la ancestralidad negra puede dar ánimo y fuerza a no solo las protagonistas anónimos de su obra poética, sino también a la comunidad en un sentido más amplio. Y esta conciencia sociohistórica sobre su propio devenir puede empoderar al pueblo y por ende puede ser el motor de sus luchas sociopolíticas. Hablando ahora a la evocación y expresión del orgullo por ser afromexicano y afromexicana, se puede ver que en la obra de Vázquez hay un retrato de la noción del orgullo que tiene que ver con la máxima expresión de la identidad afromexicana. Es una reclamación de los distintos aspectos que constituyen lo afromexicano. Por ejemplo, en este poema, ¿no? No me avergüenza ser negra. El poema abre con los versos: a ti que me dices negra con intención de ofender, ponle frenos a tu lengua, no te vaya a hacer caer. Y aquí, así, de este modo, la poeta reivindica su belleza. Y con los versos: Dios a mí me hizo negra y de hermoso parecer, pa' que el mundo se alegrara contemplándome a placer. Se ve en esos versos se ve la celebración de su identidad y el orgullo que ella asocia con su identidad como el clímax del poema. En su último verso escribe: Soy fuerza, fulgor y vida, que también es el título de la ponencia hoy. La ancestralidad africana da al pueblo afromexicano la fuerza para seguir adelante luchando, contestando sus realidades sociales. Una idea que se encuentra en el poema Ella no lo sabe, en el verso: que en su piel y en sus cabellos lleva como baluartes el poder y la belleza de todas sus ancestras. Ahora, si hablamos de la noción de la resistencia, ¿no? Yo, a través de este estudio y esta ponencia, argumento que Vázquez presta mucha importancia en resistir la noción racista de bajo prestigio que se asocia con la comunidad afromexicana. En su noción de orgullo sobre la identidad se halla la evocación especial de la belleza de las mujeres negras y, por extensión, su derecho de dignidad. A través de sus poemas, ella desafía esta noción en dos maneras. Primero, celebrando la herencia afromexicana explícitamente con un esfuerzo por hacer que los miembros de la comunidad, especialmente las mujeres, se sienten empoderadas. Y incrustada en esta, la estrategia que adopta consiste en abordar las concepciones racistas de la apariencia estética de las mujeres negras, incluido su peinado, piel y celebrando y valorándolos otra vez con el fin de hacerlas sentir dignas. Dado el hecho de que
Los de piel negra son marginados y desaventajados bajo el sistema machista y además patriarcado. Si se considera la experiencia de las mujeres, el orgullo para Vázquez, por ende, es una celebración de todo lo que constituye la identidad afromexicana y, a la vez, una reclamación para el futuro, el avance hacia el empoderamiento de la comunidad, especialmente las mujeres, y la igualdad racial. Ahora, si comparto algunos puntos conclusivos y algunas reflexiones finales. Yo lo que he intentado a través de este estudio es examinar estos poemas selectos de Vázquez con el objetivo de leer su obra como una reivindicación de la identidad negra. He intentado mostrar que el poeta saca a relucir el tema de la resiliencia de la comunidad afromexicana frente a la adversidad que han tenido que ah, confrontar en forma de la esclavitud durante la época colonial y el racismo sistémico que están sujetas hasta el día de hoy. También en sus poemas, Vázquez evoca el tema del orgullo asociado con la identidad afromexicana y lo utiliza para reafirmar a sí misma de manera política y social. Al leer la evocación de estos dos temas recurrentes en su obra, yo sostengo que se hace posible comprender que una de las ideas subyacentes en la poesía de Vázquez es que la noción de resiliencia de la comunidad afromexicana está estrechamente imbricada con la noción del orgullo, que en conjunto da forma a una expresión de la búsqueda de la justicia racial y social. En este artículo he analizado las obras de Vázquez y he leído su trabajo como una búsqueda de la justicia racial en el contexto de México, pero yo puedo señalar que existe un campo amplio para muchas otras exploraciones de este tipo que analizan las producciones literarias y culturales contemporáneas y su rol en el desafío del racismo sistémico, no solo en México, sino también en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Malvika. Bueno, como habíamos comentado al comienzo, las preguntas las vamos a dejar para el final cuando logremos todas las presentaciones, pero muchas gracias por lo que nos has compartido y trayendo también la poesía para pensar desde la poesía, las espacialidades, pero también las resistencias. Y muchas gracias por eso. Y le vamos a dar continuidad a la siguiente presentación, que es de Mara Sacharaki. Perdón, Mara, si no leí bien tu apellido, no sé, ha sido de otro modo. Si estás hablando, no se te escucha el audio, está desactivado o algo, puede ser. Do you hear me now? Perfecto, Okay. perfecto. Okay. Good afternoon from Greece. Thank you for this event and for the opportunity for us to be able to participate remotely. Before I start, I have to share the screen, right? Sí, por favor. Do you see it? Porque no cuento con tu presentación, ¿sí? See? You cannot see it. Todavía no es visible. No. Un momento, por favor.
Al lado, no sé de dónde estás compartiendo, pero al lado de la llamada tenés un dibujo de una pantalla, desde ahí podés compartir, es desde ahí que lo estás haciendo. Yes, Arriba, al lado del I micrófono, see. al costado del micrófono. I see it, but my computer just doesn't respond. I'm sorry. If you want to go to the next participant and then try again, maybe because everything is Bueno, frozen. dale, dale, dale. Sí, sí, tranqui. Sí, sí, no hay problema. Quizá lo que se puede hacer es, mientras tanto, que te lo envíe Si a ti, querés Carmen. también te puedo dejar mi correo y me lo podés enviar y puedo probar yo de compartirlo. Ya te lo dejo en el chat y podemos ver esa otra opción también. Para Okay, presentarlo if it después, is no te hagas easy, problema. yes. Continuamos con Carolina Pecker Madeo, nuestra forma de vivir y nuestras raíces, imágenes de lucha en un contexto de desplazamiento forzado en Chiapas. Carolina, si podés continuar vos, Sí, te hola. agradecemos. ¿Ahí me escuchan? ¿Se escucha? Hola, hola. Hola. Sí, me escuchan pero no me ven, ¿verdad? Exacto, exactamente así. Exacto. Sí, ahí estoy probando si puedo arreglar la cámara, entonces. Guárdenme. Mientras, de todos modos, puedo compartir pantalla y en cuanto se arregle la cámara me verán y me presento en imagen. Pero si les parece, voy compartiendo. Sí, dale, dale. Me avisan si se ve la presentación? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, entonces les debo la cámara porque está como lenta, tal vez la conexión es eso. Lueguito. Bueno, Carolina Pecker, mi nombre, yo soy de Buenos Aires, del Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires también. Esta ponencia se llama Nuestras formas de vivir y nuestras raíces, imágenes de lucha en un contexto de desplazamiento forzado en Chiapas, en México. Para comenzar, les comparto aquí el abstract. En esta ponencia analizo imágenes de lucha elaboradas por un grupo de indígenas celtales, desplazados y desplazadas de su comunidad en Banavil, Tenejapa, Chiapas, México. En particular, un mural pintado sobre tela y un sello en formato de ilustración digital, realizados en un contexto de violencia política y de desterritorialización. A partir de los testimonios recabados durante el trabajo de campo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas entre los años 2015 y 2020, describo usos y significados, dando cuenta del modo en que estos integran un proceso de producción de nuevos agenciamientos y de construcción de lazos con colectivos más amplios. Aquí les comparto unas imágenes de las personas con quienes trabajé a la izquierda. Son las familias desplazadas de la comunidad de Banavil. Son 4 familias en total de indígenas celtales, unas 20 personas en total, y hay que sumar niños y niñas que también fueron naciendo durante el desplazamiento forzado. En la imagen de la derecha es una fotografía que tomé donde se encuentran desplazados en una de las casas provisorias donde están viviendo. Esto es en un cerro hacia el periférico norte. Para quienes tengan el gusto de conocer la ciudad de San Cristóbal, los cerros se ven desde casi toda la ciudad, rodean la ciudad, digamos. Y ahí es donde se encuentran en estos momentos viviendo estas personas. Y abajo, Rostros del Despojo, es el nombre de la campaña en la cual ellos estuvieron participando. Esto lo organiza el FRAIBA, que es el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, principalmente para denunciar los desalojos, las luchas en los territorios y particularmente para visibilizar el fenómeno del desplazamiento forzado en Chiapas. El contexto de mi trabajo de campo, el mismo se desarrolló entre los años 2015 y 2020. Tuve la oportunidad de ir varias veces para allá, para México, para San Cristóbal, y también de continuar de modo virtual. Además me agarró la pandemia en el medio en el 2020, ahí no pude regresar. Comencé a estudiar y a trabajar con el FRAIBA para mi tesis de licenciatura y la continué para la de doctorado.
Entonces, este contexto de trabajo y de trabajo de campo y en el que están inmersas las personas desplazadas es de desplazamiento forzado, de desterritorialización, y hablo de una reterritorialización que es precaria porque están en una total inseguridad socioespacial, tienen muy limitado el acceso a sus recursos más básicos y principalmente porque lo que ellos sostienen es el deseo de retorno. Van pasando los años, ya que el desplazamiento comenzó en el 2011, en su modalidad más violenta y extrema, ¿no?, de la expulsión del territorio. Sin embargo, la violencia ya por lo menos, ellos recuerdan que comenzó desde el 2006. El contexto es de violencia política y se lo define de este modo porque son adscripciones políticas antagónicas. Esta comunidad banavil en el 94 se sumó a las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional cuando fue el levantamiento. Con el transcurso de los años y llegando a apoyos del en ese entonces partido en el gobierno que era el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, una parte de la comunidad volvió a adscribirse al PRI, mientras esta parte, que son las que hoy están desplazadas, decidieron continuar como simpatizantes. Pero esto, bueno, fue implicando estigmatización y mucha violencia a nivel de la comunidad, hasta llegar a un estado de segregación, ¿no? Se le empezó a prohibir a las niñas de la familia, por ejemplo, ir a la escuela, los discursos que empezaron a circular en la comunidad y con las actas comunales cada vez los criminalizaban y los iban acusando de distintos delitos, hasta llegar, bueno, a la situación de desplazamiento forzado, que les decía, se caracteriza por esta persistencia en el deseo de retorno, por estar esperando alguna respuesta, y a la vez también de construcción de nuevos vínculos y de nuevos agenciamientos. Esta propuesta conceptual de imágenes de lucha es un poco la propuesta conceptual de la ponencia, es pensar qué pasa con ciertas imágenes, en este caso les contaba que es un mural y también las imágenes digitales que usan en las redes, que están siendo elaboradas y difundidas en la esfera pública en una situación de fuerte violencia y desplazamiento. ¿Sí? Son contextos en los que esta construcción y difusión de narrativas, o sea, imaginarios de luchas comunes, de testimonios, denuncias, memorias, hacen parte de un reposicionamiento tanto individual como colectivo. Y esto va a resultar clave para activar de algún modo la agencia política, ¿no?, y para poder reconstruir esos territorios de vida. Entonces voy a ir pensando cómo estas imágenes, por un lado, expresan, denuncian, comunican, ¿no? ¿Qué discursos, nos podemos preguntar, están contestando o tensionando, sufriendo? ¿Cuáles son los imaginarios que estas imágenes despliegan? Y cómo son esos territorios y esas formas de vida que los sujetos buscan recuperar o reconstruir, ¿sí? Así como también son imágenes que de algún modo enlazan, ¿no? ¿Qué proyectos, vínculos, alianzas y solidaridades a partir de estas imágenes podemos entramar? Un poco ahí como pregunta. Aquí se puede ver el mural, que les decía está pintado sobre tela con pintura vinílica o acrílica, también en el marco de la misma campaña del Fraiba. Y yo marco ahí como un segundo punto 2 Banavil, ¿no? Banavil que es el nombre de la comunidad, que se ve un poco tanto en el mural como en todas las narrativas de las personas desplazadas, que es, por un lado, el Banavil más apacible, un poco quizás idealizado de algún modo, pero bueno, en definitiva, ¿cuál es el Banavil al que desean retornar? ¿Sí? Ese Banavil del retorno, se pueden ver el de las actividades comunitarias, la frase que está en celtal, ahí en el centro, que significa nuestra forma de vivir y nuestras raíces, y el lugar de relación con la tierra. Ese es el Banavil del retorno, digamos, ¿no? Y también está el Banavil de la violencia y el Banavil del desplazamiento, que aparece un poco, por ejemplo, arriba a la derecha hay unas imágenes de árboles cortados, ¿sí?, de desforestación, que es lo que está sucediendo ahora, que ellos están desplazados y denuncian que en sus lotes, en sus territorios, se están comenzando a desmontar para construir otras casas allí. O también abajo, a la izquierda, se ve una manifestación, ¿no? Un grupo de personas con pancartas que también es de un presente de lucha, ¿sí? Son elementos ahí tanto del tiempo presente como del pasado. Digamos que hay como un orden pasado de ese Banavil del retorno que proyectan hacia el futuro, ¿no? Es un deseo de un tiempo pasado, pero hacia adelante, ¿no?, al cual quisieran
volver. Y elementos de este presente en lucha, están todas estas temporalidades, digamos, superpuestas en el mismo mural. Por otro lado, también se pueden ver algunos de estos enlaces que yo les planteaba, que este tipo de imágenes, que le estoy llamando imágenes de lucha, estos enlaces que nos plantean con otros grupos. Por un lado, un poco ellos utilizan la estética del EZLN en sus murales. Quienes conozcan algunos de los murales que se hacen en las comunidades y en los caracoles zapatistas, que no es mi intención analizar eso en esta ponencia, pero sí dar cuenta de, por ejemplo, este uso de las espirales, los colores fuertes como alegres, ¿no? Los árboles, las estrellas, incluso las escenas por ejemplo, en esta manifestación, si uno les pregunta directamente a qué alude, ¿no? ¿Qué es esta manifestación? Que dice, bueno, se puede leer no al desplazamiento forzada, dice ahí, defensa del territorio, pero ellos directamente lo relacionan con el pueblo creyente de Simojovel, que es con quienes realizan manifestaciones. Y de hecho esto hace parte de la base de las diócesis de San Cristóbal, que organiza convocantes manifestaciones en defensa también de las luchas más territoriales en Chiapas y por la paz. Esta es otra de las imágenes que les quería compartir. Esta la utilizan como imagen de perfil en Facebook, por ejemplo. Ahí se lee familias desplazadas de Banavil y abajo una frase también muy importante que es la de hombres y mujeres originarios buscando el buen vivir. La estrella roja también la relacionan directamente con el EZLN, con la lucha. Dicen el emblema del EZLN, la estrella roja del color de la sangre. Y en cada una de las puntas una variedad de maíz, ¿no? Dicen el maíz de los 5 colores. Somos parte del maíz, dicen ellos y ellas, de los 5 colores, negro, blanco, amarillo, rojo y pinto. Y acá también voy planteando esta idea de otras legitimidades, ¿no? O legitimidades otras que se van presentando en sus imágenes, y es esto de aludir, por ejemplo, al maíz, que además de tener importancia histórica para los pueblos mesoamericanos, ¿no? Como base de la dieta y desde un punto de vista simbólico y cosmológico, también los va a enlazar con el EZLN. Ellos dicen esta cuestión de somos del color de la madre tierra, por ejemplo, ¿no? Y como les decía, también con el pueblo creyente de Simojovel y la pastoral de la madre tierra. Estas legitimidades otras van a ser muy importantes en su posicionamiento y reposicionamiento continuo y para sostener la lucha, digamos, porque la impunidad se sostiene, ¿no? El desplazamiento se sostiene y además tienen que discutir con un montón de otros documentos, de actas comunales, donde se los acusan a ellos de ser los violentos, digamos, ¿no? Bueno, la justificación sería están desplazados porque ustedes son un mal para la comunidad, porque ustedes son criminales. Entonces, para sanar la comunidad, ¿no? Un poco en algunos de los documentos se los nombra como la enfermedad del paraje, digamos, ¿no? Como ustedes son la enfermedad del paraje, los tenemos que sacar de acá, ¿no? Entonces, esta idea de nosotros vamos a apelar a legitimidades otras, ¿sí? La de los pueblos, la del ser originarios, la de otras luchas, nos va a dar un sustento para denunciar que lo que estamos sufriendo es violencia política. Nos expulsan por ser simpatizantes de los zapatistas. Eso es el uso que se le empieza a dar a esta imagen, además de imagen de perfil. Acá en esta otra diapositiva se ve como la misma imagen, pero en blanco y negro, va a ser un sello, ¿sí? Lo van a empezar a utilizar como sello en sus documentos y en sus comunicados. Este, por ejemplo, es del 2017 y fue un comunicado en el cual estaban dando aviso de un retorno provisorio, y con el acompañamiento también del pueblo creyente y del Fraiba y de otros colectivos. Cada tanto, cada 2 años, en algunos casos, tratan de hacerlo cada año, regresan a Banavil acompañados y durante un tiempo, a veces se quedan 1 semana, 2 semanas, lo que puedan. Es un retorno provisorio en el cual cosechan lo que haya de maíz, vuelven a marcar, a poner mojones en sus territorios, en sus lotes, y hacer un acto de presencia, así como una reterritorialización también simbólica, y para homenajear a sus muertos, que están también enterrados en Banavil. Entonces, este es un ejemplo en el cual
ellos utilizan el sello, esta imagen, se enlazan, digamos, con estos colectivos, piden atención, piden solidaridad, piden acompañamiento y de hecho esto es así, ¿sí? Varios de estos colectivos los acompañan en estos retornos. Acá otra imagen del sello utilizado como firma y como última cuestión, quizás destacar un poco esta diferenciación, ¿no? Ellos están desplazados, somos desplazados, ¿no? Somos familias desplazadas de Banaville, como una cuestión identificatoria en estos momentos, pero también estamos en lucha, ¿sí? Esto se ve tanto en la imagen como en sus narrativas. Expresan una continuidad del deseo y de imposibilidad del retorno, así como también sostienen estos posicionamientos éticos, políticos, ¿sí? Y estas autoidentificaciones que se van reafirmando y reactualizando en cada uno de sus comunicados. Y ya a modo de cierre, entonces, es en esta situación particular que estudio cómo las imágenes de lucha van constituyendo formas de representar y de poner en acto un reposicionamiento continuo, ¿sí? Desde una dignidad rebelde, que se nutre de los símbolos como referentes para la construcción de luchas comunes, en procesos de subjetivación política, subordinación y disputa. Son imágenes que tanto expresan, denuncian y comunican, como así también apelan a la construcción de lazos y de solidaridades con colectivos más amplios, junto a quienes comparten tristezas, esperanzas y legitimidades otras. Ante la violencia y la impunidad, las personas y las organizaciones que las acompañan continúan confrontando las versiones hegemónicas sobre la violencia y esperando que haya paz para el retorno y la reconstrucción de sus territorios de vida. Bueno, hasta aquí entonces. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carolina, por compartirnos, por la presentación y también por traer estas imágenes de lucha a la mesa. Y ahora vamos a intentar retomar la presentación de Mara. Voy a intentar yo presentarla y ahí Mara, allá voy. I will try to share my screen to see if it is. I once again cannot share. Do you see my shared screen? Can you see it? I cannot hear anything. I don't know what's going on. Sí, sí se puede ver. I'm sorry, I cannot hear. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Ahí en pantalla. I will try to leave the Ahí le está interpretation. compartiendo Carla. ¿Escuchan? ¿Me? Can you hear me? escucho, sí, yo te escucho. Okay. No sé si vos me escuchás. Lo que ¿Y la yo pantalla? tengo que salir de la pantalla para poder presentar la tuya, para que se pueda ver tu presentación. Yo me voy de acá, por eso no te puedo hablar, pero si podemos hacer así, vos me vas avisando y yo voy pasando. I cannot hear the ¿Está bien? interpretation. I'm sorry. Si compartís. A ver, vamos a hacer una prueba. ¿Ahora podés escucharme? Yes. Sí, te escuchas, pero capaz que no te entiende. Bien, lo que Now? decía es que yo voy a presentar lo que me enviaste, pero me tengo que salir de esta pantalla. Vos no me vas a ver, vas a ver tu presentación. ¿Está bien? Okay, yes. Bueno, entonces hacemos eso. Yo me silencio y voy pasando tu presentación mientras que vos lo compartís. ¿Sí? O sea, mientras que lo presentas, digamos. Ahí está.
Okay, so I tell you when you can change the... Okay. Good evening from Greece. Thank you for having us here. I would like to say that the presentation is part of my PhD thesis entitled The Subversive Dimension of Festivity in Public Space and its Controversial Manifestation. It's a comparative study in cities and regions of Greece before and after the modern pandemic. 21st century has shown that resistance and activism have already embedded the concept of art within them. Artists now actively participate in political interventions within social movements, while activists employ artistic strategies as potent tools for political action. Yes? Okay. Okay. 21st century has shown that resistance and activism already have embedded the concept of art within them. Artists now actively participate in political interventions within social movements, while activists employ artistic strategies as potent tools for political actions. More and more, the boundaries between activist and artistic communities blur as they collaborate in social struggles. In this presentation, we choose to interpret the artistic and political interaction through two terms that have defined discussions in the last 40 years to underline how this can be found in two collectives of Greece that use subversive festivities as a basis for their actions. The critical approach that followed the events of 1968 brought space into the heart of academic discussions. According to Soja, who developed the concept of sociospatial dialectic, space is not a static entity, but a dynamic construct shaped by the interaction of various simultaneous social and spatial factors. Soja and Lefebvre, among other scholars such as Massey and Harvey, contributed to this dialogue, assigning an active role to the city and urban space in shaping social consciousness and the influence of spatial dynamics within extensions of economy, gender, culture, etc. Geographers also re-examined the previously marginalized works of Kropotkin and Reclus, who had incorporated space into the core of their research. In this light, scholars adopted a dialectical perspective for space, also emphasizing the importance of culture and the production of space. This critical approach was followed by a cultural turn in geography in the 80s that prompted geographers to participate in increased cultural emerging cultural geographical aspects such as gender, social movements, music and political art. You can change the screen. At the same time, in the 90s, the departure of art from museums became apparent. Relational aesthetic is an artistic approach that emphasizes human interactions, social relationships, and the context in which art was experienced. However, Claire Bishop argued that the evolution since the 90s goes beyond the scope of relational aesthetics, as participatory art entered the social sphere. According to Chantal Mouffe, public space is a battlefield in which different hegemonic projects are confronted without any possibility of final reconciliation. In this agonistic model of public space, critical artistic practices assume a crucial role in subverting dominant hegemony.
operating within what she calls agonistic spaces. On the other hand, for Rancière, politics involves questioning and reshaping the existing distribution of the sensible. He posits that genuine participation takes on a distinct form. It entails the invention of an unpredictable subject that temporarily occupies the streets, factories, or museums, rather than adhering to a fixed site of participation contingent on the dominant class. You can change the screen. The world of struggles is now enriched by practices in various ways. This enrichment encompasses a wide range of actions, from the performances of the Situationist International and the art practices of May '68 to Reclaim the Street in the 90s, December 2000, Turkey, Black Lives Matter movement, and the riots in Chile in 2019. Urban studies examined them with various interpretative frameworks, such as the art of resistance, subversive creativity, creative subversion, and performative politics. You can change. Building upon the previous literature, we believe that critical geography provides an intriguing starting point for exploring artivism. Specifically, we aim to delve into the dialogical connection between spatiality and festivities through the lens of subversive festivities, which pertains to collectives that incorporate artistic creation and subversion as a form of resistance. Therefore, subversive festivities are not only creative practices that coexist with resistance. We contend that the conditions created in festive events context can be fundamental in space and social struggles. You can change. In Greece, amidst the COVID-19 crisis, an artistic movement emerged due to the significant impact of health crisis measures on artists. Within this movement, two collectives emphasize subversive festivities as the core of their struggle. Istrogones are a group of feminities characterized by their anti-patriarchal and ecological perspectives. Dance, music, and theatricality with a carnivalesque spirit, using their bodies as a form of reclaiming territory. Singing in a large band of instruments, often performing Balkan or Greek mainstream music with adapted lyrics, they employ subversive lyricism to critique power and advocate for marginalized group, environmental causes, and equality. Their intense carnivalesque and theatrical style also embodies an artistic ingenuity. While they formally emerged as Istrogones in 2021, their participants have a history in various collectives and autonomous theater groups, as well as the self-organized Carnival of Metaxurgio in Athens, highlighting the tradition of rebellion present in the urban theatricality of Athens. You can change the screen. On the other hand, the open orchestra created through the support art workers movement has a strong territoriality in the way it approaches public space and protests. With rhizomatic processes, they broaden efforts from around the world. For example, their creation arose out of the need to express solidarity with people of Chile and France who had previously used the same artistic practices of resistance through a performance of El Pueblo Unido Jamás Será Vencido in the center of Athens. Through various organized subversive festivities, they express support for other struggles, including Turkey's subversive group Yorum and feminist movements in Latin America. For instance, they translated the song Canción Sin Miedo, which addresses feminicide, into Greek. Since then, it has now become a common anthem in feminist protests throughout the country. Their territoriality is also evident around Athens, as they rehearse in public spaces, hills or parks once a week, actively engaging with its neighborhood to reclaim public space for its residents. You can change the
screen. As these are collectives that emerge from the restrictions of the pandemic, their spatial claims are emphatically important. In a stark rupture of the prevailing societal pandemic climate, which prioritized the protection and elevation of individual bodies over the collective one, Istrogonis and the Open Orchestra embarked upon a transformative endeavor within the urban space of Athens. Subversive festivities fostered meaningful dialogues, emphasizing the significant influence of collective action and shared experience, and also challenged the prevailing notions of individualism and highlighted the power of solidarity. Both collectives achieved something very significant in the public space of Athens, as since the emergence of the pandemic, subversive festivities, music, dance, and the carnivalesque have been integrated into the collective struggling body of the city. Either by focusing on carnivalesque and festivities or on the creative collective body, these are events with evident spatiality. Subversive festivities inspired by rhizomatic networks seem to be able to transcend borders and through territoriality claim spaces as hubs of creativity and activism, triggering new fields of struggle, research, and further exploring. Thank you so much, and I'm very sorry for all the trouble with the connection. Muchas gracias, Mara, por esta potente presentación también de las imágenes de lucha, pero también de cómo se van entramando estas luchas y estas formas otras de expresión. Así que, bueno, gracias. Las preguntas van a quedar para el final cuando cerremos. Y ahora va a continuar la presentación Santiago González Melo con lo titula su presentación Defendiendo la montaña en la inspección Bateas, geografía crítica en escena. Santiago, si estás presente, si intereso que estés presente, cuando quieras puedes presentar. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, gracias. Bueno, entonces, bueno, no se te escucha, al menos yo no te escucho, no sé el resto. Sí, yo sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Yo también. ¿Puedo hablar más duro? ¿Sí? Y bueno, estoy compartiendo la presentación. Este es un trabajo de año sabático, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tiene que ver, he titulado lo que presento aquí como Defendiendo la montaña en la expresión Bateas, geografía crítica en escena. Entonces, esto tiene que ver con un departamento cercano a Bogotá, que es la capital de Colombia. Este es un territorio donde hay mucha disputa por los recursos naturales, especialmente el tema del agua. También ha habido mucha, digamos, explotación minera. Ha habido como una suerte de tensiones políticas con diferentes gobiernos en términos de si los páramos, que son reservorios, intervenidos o no. Afortunadamente algunas posiciones legales han hecho posible que por lo pronto se haga consultas a las comunidades, y hay varios antecedentes donde no se deja realizar la explotación minera, pues ya se sabe que con frecuencia esto termina generando, digamos, grandes problemáticas de las reservas subterráneas de agua. Entonces, acá un poco de contexto en relación por qué, digamos, se utiliza la geografía crítica.
en términos de que ésta se ocupa de la justicia social, los reequilibrios territoriales, los impactos medioambientales y una reflexión sociohistórica a Casalles. 10. Esta corriente de pensamiento geográfico considera que el espacio es siempre social y que para poder explicarlo es necesario desentrañar la estructura y el funcionamiento de la sociedad y los grupos que lo configuran. Su carácter es integrador, modernizante, reivindicativo y alternativo. Entonces, considero que este abordaje desde la geografía crítica pues, ha permitido establecer unas categorías, digamos, del trabajo de campo que se, que se ha decidido utilizar acá en términos de las prácticas de apropiación territorial, ¿no? Que hay que hay aquí en de Bateas. Hay como unos, llamémoslo así, grandes problemas también asociados a este territorio, que pues no son particulares de acá, sino que son, digamos, universales en cierta forma, ¿no? Cuestiones de primera necesidad que tienen que ver con la supervivencia del planeta, por el momento que está pasando la historia en términos de posibilidades de recursos naturales, la historia de la humanidad, eh, la famosa sostenibilidad o más bien insostenibilidad que hay de dichos recursos para, digamos, para el futuro de la sociedad y todo lo que, digamos, como lo que se viene anunciando en términos de usos de la tecnología que en cierta forma también nos ponen en un escenario dramático en términos de hasta dónde, digamos, va quedando esta autonomía de como especie, o más bien estamos pasando a ser un poco, por así, dispositivos de las tecnologías. Bueno, ya sabemos con lo que pasó con la pandemia, todo este tema de las vacunas, todo este negocio que se ha dado ahí, y bueno, diferentes, digamos, juegos de la geopolítica que nos han puesto en una posición, digamos, de suma reflexión en términos de todas las cosas que ocurren. Aquí, digamos, al lado de estas reflexiones, pues vemos ese contraste con algunos paisajes naturales de allí. Esto es una imagen desde la finca La Pradera, con un grupo de amigos que hemos venido haciendo como una defensa de la montaña, desde prácticas, digamos, de cuidado, también de seguimiento a todo lo que ocurre en este territorio. Bueno, más allá de todas estas nuevas cuestiones que nos trae los avances científicos, las tecnologías, etcétera, eh, hay también como unas posibilidades de resistencia, unas posibilidades de pensar los escenarios de formas diferentes y de, digamos, construir tejido por parte de habitantes de este territorio, unos que hemos llegado después de un tiempo y otros que siempre han estado allí, digamos, con ciertas diferencias en las prácticas que operan ahí. Bueno, siempre ha habido como tensiones ahí con la tecnología, siempre ha habido como una suerte de eclosión de formas de plantearnos digamos, la tecnología como solución a todos los problemas, pero más bien vemos que ahí hay una paradoja, ¿no? Y que realmente es allí donde también tenemos varias de las problemáticas que también nos acogen en este momento y que miran cómo resolvemos. Bueno, un poco pues asociado a esta mesa de trabajo que habla del artivismo y de cómo el arte se vuelve un dispositivo de denuncia, pues metodológicamente este es un estudio que hizo como una complementariedad de enfoques, ¿no? Por un lado el tema de la ortografía, en términos de la investigación en artes,
Aquí lo que se pretendió fue generar una suerte de complementariedad entre las narrativas de habitantes del territorio y la posibilidad de un trabajo desde la fotografía del paisaje natural, de las prácticas educativas, pedagógicas y comunitarias eh, de sus habitantes en función de la defensa de la montaña, de la defensa del agua. Eh, entonces, un poco la ortografía entendida como una forma de leer, interpretar y comprender los fenómenos sociales que se trabajan en este estudio, una forma novedosa de investigación referida al arte como manera de indagar el mundo para un mejor conocimiento de él. Entonces, inspirados en lo que nos plantea Rita Erwin, hemos hecho como un trabajo de lo que se llama eh, investigación en artes, un trabajo que hace un uso horizontal, digamos, del conocimiento con las comunidades, donde nos insertamos también con los actores del territorio y donde podemos hacer, digamos, trabajo comunitario en función de seguimientos, en función de formas de vivir todas estas experiencias atadas al cuidado del ambiente. Entonces, no se trata pues de esconder juicio, sino más bien de traerlo para que haga parte del ejercicio investigativo como sujetos de este trabajo de cuidado de la montaña y del agua. Bien. Bueno, aquí desde esa perspectiva de- del arte también hemos establecido posibilidad de registros de documentos, de caso fotografías. Es una fotografía que habla del Quininí, que nos muestra un atardecer. Este es un monte sagrado, un monte que ha tenido grandes afectaciones. Ahí se han construido, se han dinamitado varias de sus antenas de comunicación, estrictamente de celulares. Y pues vemos cómo se irrumpió todo este paisaje. Sin embargo, aquí todavía, a pesar de toda esta manipulación humana, todavía podemos ver la belleza que implica esta montaña sagrada, ¿no? La montaña sagrada del Quininí tiene que ver con una entidad femenina, una entidad, digamos, de protección. Aquí han venido varios mamos, varios sabedores, y bueno, hay algo, ¿no? La naturaleza siempre se protege, pues, digamos, desde el pensamiento ancestral, a pesar de las diferentes afectaciones que el hombre causa, de alguna manera, la naturaleza siempre se está protegiendo. Por aquí en esta parte podemos ver como en medio del Quininí, esa montaña, un rostro justamente con rasgos indígenas, ahí esculpido en la piedra. Muchos hablan pues de que esta es una entidad que está siempre en armonía con el cosmos, que está siempre en un sentido de protección. Aquí ha habido muchas dificultades con las comunidades, han tratado, digamos, de apropiarse de territorios, de espacios, pero como que la misma montaña de alguna manera vuelve y ordena todo. Este es otro cerro que está muy cercano al Quinini, que es el llamado Gualamaná, y es como la entidad masculina. Tiene que ver con unos territorios indígenas que habitan esta zona, habitaron estas zonas hace muchos años, los muiscas, más también, digamos, de mucha antigüedad, los llamados pancha. Entonces, recientemente, por efecto del calentamiento global, por efecto del calor, hace poco hubo un incendio fuerte que, digamos, quitó muchísimo, quemó muchísimo territorio. Y bueno, son también como formas donde se ve como esta, esta naturaleza pues está en riesgo permanentemente, ¿no? Ya digamos que
lo que ha sido las coincidencias de la vida, la posibilidad de interactuar con otras personas, nos muestran cómo aparecen acá prácticas del territorio a nivel de su, digamos, de cooperativas. Esto es agrosolidaria. Aquí hay unas personas que se han unido como a través de el trueque, a través de las prácticas de comercio justo y se han podido hacer, digamos, capacitaciones sobre agricultura limpia, sobre biofábricas y hemos podido, digamos, dinamizar los productos y traerlos a Bogotá. Todo dentro de un espectro, digamos, de trabajo comunitario, de trabajo cooperativo, en el que finalmente se puede establecer nuevas formas de entender la productividad, ¿no? Sin fatigar la tierra, sin hacer extracción, digamos, irracional, sino desde una perspectiva de, eh, abonos orgánicos y una idea pues de que el productor sea bien acogido con estos productos que intercambia y que plantea a los demás. Aquí vemos milpa de cacao, esto es yuca digamos que como se ve no es transgénica, es una yuca, este es un tubérculo que tiene unas ventajas pues, porque no se utilizan agroquímicos en su cultivo y aporta muchísimas cualidades medicinales. Estos son productos que tenemos acá. También hay otro actor que se involucró acá, que fue como los actores educativos. Aquí vemos un colegio pequeñito que hay ahí, un colegio agroindustrial, un colegio que tiene que ver con un énfasis taller agroecológico, de talleres, digamos, ellos en sus trabajos de grado tienen que hacer como proyectos para poderse graduar, donde transforman materias primas en posibilidades, digamos, de empaquetamientos o usos medicinales o formas de transformación de esos productos agrícolas. Este es uno de los laboratorios que tienen ahí, por supuesto con muchas dificultades en su uso, pues porque son experiencias que son costosas por el uso de la energía, por las dificultades que hay, digamos, de infraestructura, pero digamos que de alguna manera se busca que los estudiantes hagan unas aproximaciones a eso. Está como ceremonias de grado de estos estudiantes en este territorio, específicamente en Bateas, que es como una inspección, ¿no? Es un territorio completamente rural. Aquí los profesores de este colegio viajan diariamente unas 2, 3 horas para poder llegar allí y generar como un trabajo digamos, de lo que aquí se llama educación técnica para que los estudiantes puedan acceder vamos a formación en términos del uso de la tierra. Por acá esta es una práctica comunitaria, ¿sí? Ya hemos visto entonces ya varias prácticas. Esta es una en la que yo participé. Aquí hay un estamento que se llama la CAR. La CAR es como una entidad territorial de cuidado del medio ambiente. Esta es una financiación que se hizo para arborizar un nacedero de agua, se llama el Calabozo, y estos son miembros de la comunidad que estuvimos allí, digamos, poniendo árboles especiales que llaman el agua. Los finqueros, las fincas, cada vez van tomando más cercanía con las rondas del nacedero y esto hace pues que el nacedero, pues por esas prácticas agrícolas se vaya debilitando y el agua vaya bajando, ¿no? Entonces estas son formas, esto tuvo conflictos con los dueños de las fincas, pero bueno, finalmente se pudo llevar a cabo, poniendo cercas. Esta es la parte de arriba, muy alta, donde nace el agua. Bueno, algunas tomas de fotografías que se hicieron ahí cerca de los tanques de reserva, que tienen como una especie de manejo incipiente. Esta agua no es bastante pura, no se trata químicamente y además de consumo humano sirve pues para regar toda la parte agrícola. Esta es otra práctica territorial que tiene que ver con lo que hacemos, lo que yo llamo los amigos de la montaña, y es hacer recorridos por el territorio, junto con un grupo de veedores. Y aquí este es un río que se llama el río Chocho. Este río tiene muchísimas dificultades
contaminación, pues, se puede ver bastante bien, digamos, como hay espuma, hay plástico, ¿no? Y falta mucho trabajo ambiental pues, por concientizar a la comunidad, ¿no? Lo mismo que cerca de los nacederos cae mucha basura y eso hace que se tapen las alcantarillas y hay muchas dificultades. Estos otros reconocimientos que se hacen, esto fue una subida al Cerro de la Cruz con personas de la comunidad. Aquí como las nuevas generaciones, mirando el tema del arte rupestre, todo lo que implica pues un trabajo atado al reconocimiento de este tipo de evidencias que dejaron nuestros indígenas, los significados que tienen asociados a las piedras y toda una suerte, digamos, de formas de entrar en contacto con la memoria viva que todavía existe a través de esos rastros que se han dejado en las piedras. Entonces se determinan estas prácticas de apropiación territorial como una forma de viaje sin regreso, un viaje a nuestro propio ser interior, materializado en el espejo de la naturaleza que somos nosotros mismos, ¿no? El reconocimiento de la naturaleza en nuestro cuerpo como primer territorio. También hicimos, llamémoslo así, viajes a otros territorios aledaños. Mm, este territorio de Tibacú y de Bateas es de tierra cálida, templada, pero quisimos ir a los páramos, donde pudimos ver eh, cómo estaba la situación ahí. Previo a eso preparamos una película, la vimos con los niños, un trabajo de sensibilización, y bueno, realmente ahí pudimos eh, ver cómo también todo esto del cultivo de la papa, que es otro tubérculo, va rompiendo toda esta cuestión de los frailejones, que son los reservorios de agua de todo el planeta, ¿no? Colombia es uno de los países con mayor riqueza ahí de los frailejones, de los páramos, pero realmente no se cuida, ¿no? No hay políticas estatales. Uno claramente puede ver cómo el sembradío de papa va llegando ahí a la, al páramo. No sé si aquí se puede ver esto que estoy compartiendo, el documento que estoy compartiendo en este momento. Se está viendo la carpeta, ¿no? Con todos los documentos y la imagen del páramo, pero estamos viendo tu carpeta. No sé si a eso te referías o a otra cosa. Bueno, creo que ahí me toca, voy a hacer ya el cierre, mostrando un poquito el esquema eh, de la investigación como tal. Aquí como que lo que hice fue mostrar de manera coloquial algunos apartados de lo que se hizo. Creo que ahora sí se puede ver, ¿verdad? Sí, ahora estamos viendo el documento, entiendo que tu Sí. trabajo, tu tesis, sí, Entonces, así es. mostrando un poquito como el recorrido teórico que se hizo, le llamé a esta primera parte de contemplaciones. Ahí pudimos ver los diferentes contextos, algo en lo que es muy fuerte en Colombia, llamada la educación social, la educación popular, algo que también es muy fuerte, la que llamada acción, investigación, acción participativa, que aquí tenemos a Orlando Falsborda, que es muy fuerte en esto, la pedagogía crítica, digamos que también un poco sobre todo las perspectivas latinoamericanas, freireanas, por supuesto la geografía crítica, concepto de paisaje. A nivel de praxis, miramos dos grandes formas, las prácticas educativas y pedagógicas, y las prácticas comunitarias que salen de la misma base de la comunidad. Metodológicamente, pues el sendero que les había ya planteado, esa complementaría entre la investigación narrativa y la ortografía, con algunas de las fotos que les presenté, y como focalizaciones o diferentes categorías que salieron de ese trabajo de práctica, pues la diferencia entre los viejos y los nuevos habitantes allá en el territorio, defendiendo el territorio, rostros de la comunidad antivacu y experiencias de vida. Pues tengo una serie de relatos anónimos para proteger, digamos, de los participantes, dada la situación crítica que tiene Colombia en términos de su seguridad cuando hay líderes comunitarios. Las experiencias que les relaté del cooperativismo rural, específicamente con Agrosolidaria. Otra entidad que es muy importante ya que es la Junta de Acción Comunal, es como una entidad territorial que políticamente agrupa y convoca y pues tiene mucha presencia, incluso mucha más presencia que la de
la del colegio. Aquí viene la de los educadores institucionales, las prácticas de protección del nacedero, lo que hacíamos los amigos de la montaña con nuestros hijos, un poco en retomar la memoria, retomando la memoria, todo lo que hicimos a nivel, digamos, de las historias que anteceden el territorio, como una forma también de protección. Los que definitivamente se van, hay gente, aquí el éxodo a la ciudad es muy grande, muy poco joven se queda allí. Hay mucha dificultad con la mano de obra, cuando tú le puedes ayudar a uno en la parte productiva de la finca. Y bueno, las posibilidades de pensarnos una nueva eh, educación, de que concientice y nos pueda permitir como nuevos espacios de fortalecimiento, digamos, de todo este ejercicio comunitario en función de la protección del ambiente. Gracias. Muchas gracias, Santiago, por traernos también este recorrido por el páramo y también por otros territorios reconocidos por las comunidades. Ahora vamos a continuar, repito nuevamente que las preguntas quedan para ahora para el cierre y ahora va a continuar su presentación Diego García Rodríguez Sig, no sé si dije bien la segunda parte de tu apellido, bueno, Zodíaco, Hermenéutica Bioluminiscente para un devenir interespecie, es su presentación. No estás hablando, Diego, ¿no? ¿O sí? Perdón, ya. Listo, ahí está. Sí. ¿Se están viendo mi presentación? Sí, se está viendo la pantalla de PDF, digamos. Ok, perfecto. Bueno, yo les vengo a presentar un trabajo que creo que entra en un aspecto mucho más experimental, más artístico. Y es un trabajo artístico que trata con una geografía, pero no precisamente una geografía física. Es más un trabajo sobre una especie de geografía espiritual, simbólica, que está más ligada a la cosmología de la astrología zodiacal. Y bueno, les voy a platicar un poco la narrativa de cómo ha evolucionado este proyecto y cómo surge de la idea. Y bueno, este proyecto inicia en el 2019 ante un concurso de diseño especulativo en el que se proponía a diseñadores de todo tipo diseñar algo para alguna criatura. Lo que sea que se diseñara tendría que mejorar su vida de alguna forma, su relación con el ecosistema, su relación con las criaturas humanas. Entonces el requisito era que escogieras un cúmulo de criaturas o una criatura y pensaras en algo que ibas a diseñar. Podría ser una aplicación, un diseño paisajístico. Y bueno, yo en ese del mundo, en los ecosistemas que existen en nuestro cuerpo y en otras partes. Entonces decidí escoger el plancton como esta especie de cliente especulativo o de criatura ante la que iba a diseñar algo. Y bueno, escogiendo el plancton, lo primero que empecé a hacer es empezar a estudiarlo, ¿no? Para los que no están tan familiarizados, el plancton es un conjunto de criaturas, principalmente a la deriva, que existen en todos los mares del mundo. Son esta especie de cultivo ecosistémico de plantas y animales que de alguna forma empiezan a accionar todos los ecosistemas del mundo y que, pues bueno, son muy, muy importantes. Entonces empecé un proceso de investigación para entender cómo son sus dinámicas en el espacio, cómo se relacionan entre ellos, qué los conforman, a qué llamamos plancton. Y bueno, ya después de empezar a entenderlos, digamos que yo en mi proceso creativo siempre intento delimitar bien el problema y creo que el saber delimitar el problema va un poco a delimitar el éxito de lo que sea que se va a hacer, ¿no? Pues bueno, dije, bueno, un principal problema que tenemos en relación a estas criaturas pues es la escala. Ellas son infinitamente más pequeñas, nosotros infinitamente más grandes. Y para mí era muy importante pensar en que lo que necesitábamos era una especie de sistema que nos ayudara a relacionarnos y eventualmente a poder accionar formas efectivas de activismo para poder defender los mares. Porque si bien sí hay como mucha empatía hacia criaturas como las ballenas, la vaquita marina, como muchas criaturas que han accionado formas concretas de activismo, ya lo que decidí hacer como especulación
escalas, uno de los sistemas más efectivos que hemos usado como humanidad es el sistema simbólico de la astrología zodiacal, que nos ha ayudado a relacionarnos en el otro sentido con lo macro, con estrellas, con planetas, con movimientos estelares, a los que hemos dado como muchas